Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el síndrome del túnel del carpo. Esta es la neuropatía periférica más común que se presenta a nivel de los miembros superiores. Lo podemos observar en personas que trabajan con sus manos, por ejemplo, como las secretarias que al trabajar en una posición inadecuada y teclear bastante durante el día, esto causa que a nivel de la muñeca se produzcan procesos inflamatorios los cuales pueden afectar directamente el nervio mediano. A continuación desarrollaremos el tema, espero que sea de interés. El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía compresiva del nervio mediano a nivel de la muñeca. Esta es una entidad cuyo diagnóstico se realiza de manera clínica con ayuda de electromiografía y de la velocidad de conducción nerviosa. Sobre su epidemiología, tenemos que esta es una enfermedad que se presenta entre un 0.1 al 10% de la población. Dentro de los factores de riesgo que podemos observar, tenemos los no modificables, que son el sexo femenino, el embarazo y la edad avanzada. Sobre los modificables, podemos observar el alcoholismo, el tabaquismo, actividades de movimientos repetitivos y obesidad. Patologías asociadas a esta condición podemos observar el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, la falla renal crónica, la mucopolisacaridosis y la mucolipidosis. La etiología de esta patología principalmente es la exposición a movimientos repetitivos y vibración a nivel de la muñeca y la mano. Dentro de las actividades que podemos observar que se presentan frecuentemente tenemos el ciclismo, el motociclismo, el tenis, los lanzadores y el teclear. Por eso es una enfermedad muy común que podemos observar en las secretarias. Sobre los hallazgos anatomopatológicos que podemos encontrar, tenemos la inflamación patológica del sinovio, lesiones ocupantes de espacio y fractura de radio distal, sobre todo cuando realizamos una inmovilización en posición de cotton loader. Dentro de las condiciones asociadas que podemos relacionar para esta patología tenemos la diabetes mellitus, el embarazo, hipotiroidismo, artritis reumatoidea, amiloidosis, mucopolisacaridosis y mucolipidosis. Desde el punto de vista anatómico tenemos que tener presente que el túnel del carpo es un conducto osteofibroso que está limitado por las siguientes estructuras. Hacia radial podemos observar el tubérculo del escafoide y el trapecio. Hacia cubital el gancho del ganchoso y el pisiforme. El techo está constituido por el ligamento transverso del carpo y el piso por la primera línea proximal del carpo. Su contenido está dado por los 4 tendones del músculo flexor profundo de los dedos, el tendón del músculo flexor largo del pulgar, los 4 tendones del músculo flexor superficial de los dedos y el nervio mediano. El nervio mediano a este nivel podemos observar varios ramos colaterales, los cuales debemos de tomar en cuenta, sobre todo al momento de realizar el procedimiento quirúrgico. Tenemos el ramo palmar cutáneo, el cual se origina aproximadamente 5 o 6 centímetros proximal al ligamento transverso del carpo y desciende entre los tendones del músculo flexor radial del carpo y palmar largo. Pasa por delante del ligamento transverso del carpo y se distribuye en la palma de la mano. A nivel de la muñeca podemos observar el ramo tenar. Este es el ramo nervioso que se dirige hacia la eminencia tenar. Tenemos que en el 50% de los casos es extraligamentaria, o sea que se origina distalmente al ligamento transverso del carpo. El 30% es subligamentaria y el 20% es transligamentaria. Esto quiere decir que atraviesa dicho ligamento. Por ende, al momento de realizar el procedimiento quirúrgico es muy importante realizar la apertura del ligamento transverso del carpo hacia la parte cubital y debemos tener en cuenta de que el ramo tenar no esté en su variante transligamentaria para tratar de protegerlo y no lastimarlo, ya que en esta presentación es donde hay mayor riesgo de lesión. Sobre la sintomatología que podemos observar está el entumecimiento de los dedos, el hormigueo, la torpeza de la mano, sobre todo en un caso avanzado donde hay afectación de la musculatura de la mano y dolor que suele despertar en las noches. Esto es un hallazgo que se presenta principalmente por la posición de la mano y de la muñeca al momento de dormir.
Dentro de las pruebas diagnósticas que le podemos realizar a los pacientes tenemos la prueba de diagrama de la mano. Este tiene un 76% de especificidad para el síndrome del túnel del carpo. Esta es una prueba la cual el paciente se autoevalúa marcando en un diagrama los síntomas que presenta y en qué parte de la mano la presenta. Este sistema califica el síndrome del túnel del carpo en 4 maneras posibles. Tenemos el síndrome clásico, que se caracteriza por hormigueo, entumecimiento, disminución de la sensibilidad con o sin dolor de al menos 2 de los dígitos primero, segundo o tercero, palma y dorso de la mano están excluidas, dolor en la muñeca o radiación proximal a la muñeca es permitido. Probable, igual que para el clásico, excepto que se permite síntomas palmares a menos que sea confinado únicamente a la cara cubital. Posible, hormigueo, entumecimiento, disminución de la sensibilidad y o dolor en al menos uno de los dígitos primero, segundo o tercero. Improbable, sin síntomas en los dígitos primero, segundo o tercero. Otra prueba que podemos aplicar es la prueba de Semmes-Weinstein. Este tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad de un 80%. Es la prueba sensorial más sensible que hay. Nos puede ayudar a determinar estadios tempranos del síndrome del túnel del carpo. Esta es una prueba que se aplica para evaluar una fibra nerviosa o un receptor mecánico o grupo de receptores mecánicos. Esta prueba consiste en aplicar presión con un monofilamento en el cual hay diferentes grosores y se evalúa la presión a la cual el paciente comienza a tener sensibilidad de este en diferentes regiones de la mano. Otra prueba que podemos utilizar en los pacientes de síndrome del túnel del carpo, especialmente luego de realizar el procedimiento quirúrgico, es la prueba de densidad de inervación. Esta prueba evalúa la discriminación de 2 puntos. Se aplica con un instrumento como el que podemos ver en la imagen, donde este presenta 2 puntos en diferentes distancias, donde en las zonas de inervación del nervio mediano se evalúa presionando y evidenciamos si el paciente presenta la sensación de la presión en 2 puntos diferentes y a qué distancia lo presenta. Dentro de las pruebas físicas que podemos realizar en este tipo de pacientes, tenemos la prueba de compresión del túnel del carpo, también conocida como prueba de Duncan. Esta consiste en presionar con ambos dedos pulgares la zona donde se encuentra el túnel del carpo y luego de 30 segundos o menos el paciente comenzará a presentar sintomatología en el área de inervación del nervio mediano. Otra prueba que podemos realizar es la prueba de Fallen. Esta tiene una sensibilidad de un 20 a un 70% y una especificidad de un 70 a un 80%. Esta prueba consiste en pedirle al paciente que ponga ambas manos en 90 grados y la junte, como podemos ver en el esquema. Esperamos alrededor de 30 segundos y en este periodo el paciente debe presentar sintomatología en el área de inervación del nervio mediano. Para esto será positivo. Otra prueba que podemos realizar es la prueba de Tinel o prueba de percusión a nivel del nervio. Esta tiene una sensibilidad igual que la anterior de un 20 a un 70% y una especificidad de un 70 a un 80%. Consiste en realizar percusiones a nivel de la parte proximal del nervio mediano y a nivel del túnel del carpo. Esto producirá que la sintomatología se presente en la zona de inervación del nervio mediano. Un signo que podemos observar, sobre todo en estadios avanzados de síndrome del túnel del carpo, es la atrofia tenar, también conocida como mano de simio. Consiste en el adelgazamiento de la región tenar por atrofia de los músculos de esta zona causada por la desnervación. Como entidad clínica tenemos los siguientes criterios para diagnosticar la enfermedad: entumecimiento y hormigueo en la distribución del nervio mediano, entumecimiento nocturno, debilidad o atrofia de los músculos de la eminencia tenar, signo de Tinel positivo, signo de Fallen positivo, pérdida de la discriminación de 2 puntos.
Los estudios de imágenes no son diagnósticos para el síndrome del túnel del carpo, pero la podemos utilizar para determinar el grado de afectación del nervio y si hay algunas afecciones que pueden influir en el proceso de sintomatología. Por ejemplo, la radiografía, específicamente la axial de muñeca para el túnel del carpo, donde podemos observar la estructura ósea para determinar si hay algún proceso como una luxación de alguno de los huesos del carpo, algún tipo de fractura, algún proceso ocupante de espacio de tipo óseo, nos ayudaría a determinarla con este estudio de imagen. La sonografía por igual no es diagnóstica, pero nos ayuda a valorar el grado de inflamación que puede estar presente a nivel del túnel del carpo. Si hay algún proceso fibroso, si hay algún proceso tumoral que esté ocupando el conducto del carpo, también pudiese detectarse a través de la sonografía. La imagen de resonancia magnética, muy bueno sobre todo para evaluar las partes blandas, pero por igual no es diagnóstico. A través de este pudiésemos valorar el grado de inflamación, la fibrosis que hay alrededor del nervio. Si hay algún proceso tumoral, nos ayudaría a determinar más o menos el grado de afectación. Como hemos mencionado anteriormente, el síndrome del túnel del carpo principalmente es de tipo clínico. El estudio electrofisiológico es el estudio complementario del diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. A través de este se obtiene evidencia objetiva de la neuropatía compresiva y pronostica los resultados de la cirugía. Dentro de los parámetros que podemos valorar a través de este está la velocidad de conducción, donde podemos observar una latencia prolongada. En la parte del sensorio distal, mayor de 3.5 milisegundos. En la parte motora, mayor de 4.5 milisegundos. También se observa un enlentecimiento de la velocidad de conducción con una velocidad menor a 52 metros por segundo. A través de la electromiografía se prueba la actividad eléctrica de las fibras motoras individuales y la unidad motora. De forma llana, esta es la parte del estudio electrofisiológico que evalúa la parte muscular. Dentro de los hallazgos patológicos potenciales que podemos observar en el síndrome del túnel del carpo, tenemos una actividad insercional aumentada, ondas afiladas, fibrilación, fasciculaciones y descargas complejas repetitivas. Como entidad clínica, siempre debemos tomar en cuenta los posibles diagnósticos diferenciales del síndrome del túnel del carpo. Entre estos tenemos la neuropatía compresiva del nervio interóseo anterior, también conocido como síndrome de Quilón-Levin, cuya peculiaridad es la incapacidad para realizar la pinza entre el dedo pulgar y el dedo índice, como vemos en la imagen. Esto ocurre por una afectación de la inervación del músculo flexor largo del dedo pulgar. Otro es el síndrome del pronador, el cual es una afección compresiva del nervio mediano, pero en el codo. Su manifestación clínica sería muy similar a la que se presentaría en el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel cubital, este se presenta a nivel de la muñeca en el canal de Guyon. Es una neuropatía compresiva, pero del nervio cubital. Por su cercanía, emularía síntomas muy parecidos al síndrome del túnel del carpo. La radiculopatía cervical es una afección que hay que tener muy en cuenta en aquellos pacientes que presentan el síndrome del túnel del carpo de forma bilateral. Siempre hay que sospechar que el origen es a nivel cervical, donde pudiese estar ocurriendo una radiculopatía compresiva por culpa de una hernia discal. Por ende, se recomienda la realización de una resonancia magnética a nivel cervical. Para el tratamiento del síndrome del túnel del carpo tenemos dos modalidades. El no quirúrgico, el cual es el estándar de oro para el manejo de esta afección, y el tratamiento quirúrgico, el cual se utiliza cuando el tratamiento no quirúrgico da una resolución adecuada. Para el manejo no quirúrgico o medicamentoso tenemos una gran variedad de opciones que nos pueden ayudar para manejar la sintomatología de este proceso. Dentro de los principales tenemos
la utilización de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de estos, los mejores son aquellos que tienen una mayor acción antiinflamatoria, como el etoricizumab. La utilización de medicamentos para el dolor de tipo neuropático, como la pregabalina, la gabapentina, la vitamina B12, entre otros. La ferulización nocturna, esto principalmente para los pacientes que presentan dolor nocturno que lo despierta. Esto representa una mejoría importante en la sintomatología. La terapia física y la modificación de las actividades son herramientas sumamente importantes para el síndrome del túnel del carpo. Como podemos observar en este esquema, se presentan ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento de la musculatura de la mano. También se enseña higiene postural, entre otros elementos que utilizan los fisioterapeutas para el proceso inflamatorio. La infiltración esteroidea es una herramienta muy importante. Presenta un 80% de mejoría transitoria y un 20% una mejoría por encima de un año. Esta consiste en la infiltración a nivel de la muñeca con algún tipo de esteroide. La infiltración esteroidea del síndrome del túnel del carpo también puede significar una modalidad pronóstica del procedimiento quirúrgico, ya que se ha visto que aquellos pacientes en los cuales la infiltración mejora adecuadamente el proceso de dolor e inflamación le va mucho mejor con la cirugía que en aquellos pacientes en el cual la infiltración no tiene buenos resultados. El tratamiento quirúrgico del síndrome del túnel del carpo consiste en la liberación del conducto carpiano a través de la incisión a nivel del ligamento transverso del carpo. Este se puede realizar de dos formas, de forma abierta y de forma artroscópica. Desde el punto de vista de resultados funcionales no hay una gran diferencia. Sin embargo, aquellos pacientes en los cuales se realiza de forma artroscópica tiene una integración y una recuperación mucho más rápida. Esta está indicada si falla el manejo conservador del síndrome del túnel del carpo, incluso habiendo infiltrado a nivel del conducto carpiano con esteroides. Dentro de los resultados que podemos esperar son los siguientes. La fuerza de pellizco regresa en alrededor de 6 semanas. La fuerza de agarre vuelve a los niveles preoperatorios del 100% a las 12 semanas después de la operación. La tasa de síntomas continuos a más de un año es del 2% en el síndrome del túnel del carpo moderado y del 20% en el síndrome del túnel del carpo grave. Mejores resultados informados por los pacientes con cirugía en comparación con el manejo no conservador a los 6 y 12 meses, o sea, la utilización de férulas, AINES, terapia y una sola inyección de esteroides. Esto es todo en lo concerniente al síndrome del túnel del carpo. Espero que el contenido haya sido edificante para su conocimiento. No olviden comentar, darle like, suscribirse y compartir este contenido, lo cual ayudaría tremendamente a la distribución de este. También pueden seguirme en las diferentes redes sociales como Dr. José Alfredo Santana Camilo, donde suelo subir contenido relacionado con mi especialidad. Muchas gracias.